Hola a todos, muy buenas tardes, buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a este cuarto capítulo de Profits and Dollars, el podcast de Distrito Financiero. Tenemos unos temas importantes, muy buenas noticias en sentido de movimiento del mercado. Vamos a ver qué tan buenas pueden llegar a ser para el mundo, para la macroeconomía. Hoy nuevamente nos acompaña Alejandra, analistas de Distrito Financiero. Chicos, muy buen día, ¿cómo están? Hola. Hola a todos, ¿cómo van? ¿Cómo vieron esos temas de inflación en Estados Unidos? Expectativas altas, Dieguito. Yo creo que em, lo deja uno un poco sorprendido el tema de que se empiece como a reaccionar la economía de Estados Unidos, ¿no? Algo que veníamos hablando un poquito ahí en Fue los anteriores impactante. capítulos, Exacto, fue ¿no? impactante esa respuesta por parte de los mercados, ya los vamos a revisar. Para el día de hoy tenemos dos temas puntuales. El primero es la inflación en Estados Unidos, por qué Wall Street subió. Y creo que lo que más hemos venido, o bueno, lo que teníamos en el capítulo anterior, y es que qué se espera entre la dinámica de China y Estados Unidos, precisamente con este resultado de la inflación, ¿listo? Entonces, ¿por qué Wall Street subió? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Qué desembocó ese gran movimiento? Pues básicamente lo que yo revisé fue, bueno, si revisamos como en principio el tema de las divisas, ¿no? Pues estamos viendo que, pues digamos que el fortalecimiento del dólar sí estuvo bastante grave. Tenemos que el índice bajó un montón, pues en horas de la mañana, tipo 8:30 de Estados Unidos, ¿no? Con el tema de esta noticia fundamental. Am, y pues digamos que en los majors tenemos movimientos bastante negativos para el dólar, ¿no? Eso creo que ya lo tenemos ahí presente. Pero digamos que en el caso de Wall Street o en general de la bolsa, hay muchísimas empresas que son altamente sensibles como a este tema, ¿no? Entonces creo que es un tema bastante interesante revisar cómo si el dólar, digamos que ha presentado un debilitamiento, cómo se está comportando la bolsa como tal a la alza, ¿no? Entonces, Ok. interesante, la verdad. Una caída del 1,05% en lo que fue precisamente el índice del dólar. Fue una caída que eliminó los mínimos anteriores. Ujú. Entonces podemos decir que absolutamente todos los compradores que tenían en su mapa la idea de que el precio generara un siguiente impulso, creo que eso ya se desvanece. Con ese impulso bajista, ¿qué creen que podríamos esperar durante esta semana? Lo que pasa es que ahí está el contexto, ¿no? Entonces, el mercado reaccionó, esta vez sí reaccionó como tenía que reaccionar. Es decir, vemos que ya no van a haber subida de tasas, entonces, pues decimos que la moneda se desvaloriza, ¿verdad? Un momento A ver, porque es que hay un tema del índice subyacente dentro de mis fundamentales y mis datos ahí curiosos. Revisé que, bueno, sí, el tema de la inflación bajó, pero esperaban que se comportara diferente, ¿sí? Esperaban que se comportara al 3.1, bajó al 3. Eso a la final no está generando, es mejor, digamos por que un eso, gusto. ahí está. Ah, espérame. No está generando un gusto para el tema de los inversionistas precisamente porque la no subyacente, de la que hemos venido hablando en anteriores capítulos, se Ujú. presentó con niveles igualmente altos, ¿no? Está un poco casi sobre el 4 algo, un poco más Pero por estuvieron un creo punto que en porcentual. 4.8 los dos, Ujú. ¿no? O Sí, o sea, sea, sí bajó, de... pero no bajó como ah, esperaban. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen que la pero, Fed posiblemente lo va a pausar para julio, pero que igualmente tiene que subir un cuarto de punto porcentual, o pero, sea, 25 miramos el puntos contexto. básicos. Entonces, ¿cuál es el contexto? El objetivo de la inflación está en 2%, ¿verdad? Ujú. La que es. Y en Sí. este momento estamos diciendo que lograron llegar al 3%. Y la comida, de hecho, disminuyó su valor para Ajá. este mes. Estamos en una inflación que no se veía hace mucho, mucho tiempo. Es la más baja desde febrero del 2022, si no estoy mal. Y, y sin embargo, no hemos, digamos que, sacrificado crecimiento. De hecho, esa es la respuesta, porque Wall Ujú. Street subió. De hecho, Entonces, ¿cómo podemos desmenuzar eso para entenderlo un poquito mejor? Cuando hablamos de sacrificar crecimiento, ¿cómo se traslada pronto en la vida cotidiana? entonces, lo que pasa es que la inflación, pues me dice cuánto ha crecido los precios en general, Sí, mes a mes y año a año. Entonces, por eso hablamos de mes corrido, de año corrido, es decir, respecto al mes anterior y respecto a correcto. los últimos 12 meses que nosotros hayamos tenido. Y tenemos la inflación que se alejó, que es la subyacente, y tenemos la Ujú. inflación, pues en general. Muchas personas se fijan mucho en la subyacente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este momento, con esos resultados de inflación, la gente está diciendo, oigan,
La política de Biden sí funcionó. De hecho, estaban diciendo que los analistas están diciendo, oye, por fin se están viendo resultados, ya casi estamos cerca del 2%, puede que no se logre, pero entonces ahí se unen tres cosas importantes. La primera es que estamos hablando del fin definitivamente de la política agresiva, política hawkish. Entonces, la Fed esperaba hacer dos incrementos más de tasa y uno era este mes. Pero con este resultado, pues nosotros estamos hablando ya de solamente uno, ¿sí? Sí. Entonces, ¿eso qué Ok. hace? Ese movimiento que viste en el índice del dólar. Entonces, ya estamos hablando, estamos saliendo de una política monetaria agresiva, pues significa que mientras el resto va a seguir subiendo tasas, Estados Unidos los va a dejar quietas, entonces, ¿qué va a pasar? Las otras monedas se van a valorizar porque pues cuando subes la tasa de interés a largo plazo y mediano plazo, pues van a subir. Lo segundo Ok. es que muchas empresas, sobre todo las tech, cuando reportaron esos estados financieros, los últimos, reportaron ganancias. Entonces, por ejemplo, lo que es Apple, Microsoft, Alphabet, Tesla y no me acuerdo cuál es la otra. Bueno, no me acuerdo cuál es la otra. Reportaron mejores crecimientos que los que esperaba el mercado. Entonces, de la razón por la cual las acciones de Estados Unidos están subiendo actualmente es, primero, porque estamos hablando de que la economía sigue creciendo a pesar de la inflación y la Ok. inflación se está, digamos, moderando. Lo segundo es que la política monetaria se va a acabar, digamos que pues vamos a cambiar de tipo de política monetaria. Y la tercera es que el segundo semestre siempre es mejor que el primero, en cualquier estacionalidad, o sea, en cualquier tipo de sector, el segundo semestre siempre es mejor que el primero, porque el primero es cuando todo el mundo empieza por vacas flacas y ya el segundo es cuando la gente se comienza, digamos, a levantar y ya se viene diciembre, se viene la mitad de año, que en este momento pues, mucha gente tiene vacaciones, eh, se vienen muchas festividades de las duras, digamos, no Día de la Madre, sino de verdad festividades Halloween, San Valentín, Sí, San del Valentín. amor, del amor y la amistad acá en Ajá. Colombia, eh, Navidad, Año Nuevo. Entonces son Creo que son cosas muy muy, muy importantes. importantes que van a pasar en el segundo año y siempre van a impactar por estacionalidad en cualquier sector. Entonces esos tres factores hacen que en este momento Estados Unidos sea demasiado bien parado, por lo menos al mediano plazo. Pero digamos, o sea, para aterrizarlo un poquito más, digamos, o de pronto lo estoy viendo así yo. Digamos que Wall Street, el tema de las tecnológicas y bueno, de las empresas en general, porque pues yo estaba viendo y básicamente casi todos los índices en Estados Unidos subieron. Pero entonces, digamos, para que la gente lo entienda un poco mejor, puede también verse de pronto en términos de mano de obra o de costos, de que posiblemente pueda que para las empresas no sea más costoso contratar, más costoso adquirir servicios y temas así, o Claro, es que qué. esa es la vaina. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mejorar nuestras utilidades a nivel empresarial? Entonces, o subimos nuestros ingresos y o disminuimos nuestros costos. Entonces, es lo que dice Alejo. En la medida en que los costos sean menores, pues para mí va a ser más rentable, va a tener más margen, o sea, de lo que me queda al final me va a quedar más. Mm, Y listo. si además de eso tengo más ingresos, porque eso también se está viendo, los ingresos también subieron a pesar de que la inflación está decreciendo, pues les va mejor. Y esa es la otra. Como la inflación ya me está haciendo efecto, algo que dijeron fue, hay gente que ya no quiere subir los precios porque les da miedo la sensibilidad que tiene actualmente los precios. Entonces, la elasticidad está demasiado alta. La elasticidad de la demanda, ¿te acuerdas de economía? Ujú. Entonces, la elasticidad está demasiado alta, Sí. lo que hace que cualquier cambio, por muy pequeño que sea, va a tener un impacto muy fuerte en la demanda, en el comportamiento de la demanda. Por eso la gente está comenzando a disminuir los precios, porque ya todo está muy costoso. Entonces, a este punto es que debe llegar cualquier política monetaria, que ya lo están logrando, ¿no? Pues digamos, a diferencia de Reino Unido, ¿no? Ah, bueno, sí, Esa la hablábamos esa es, con es que Dieguito y esa está esa fue la última que triste. entró, Sí. pero el resto de economías, digamos, occidentales ya ahí Empezaron van. a ver resultados, ¿no? Entonces, Ahí primero van. fue Canadá, Ajá. después fue Estados Unidos. La vaina es que Estados Unidos todavía está muy activo a nivel de mercado. Y nosotros vemos, por ejemplo, Europa, ya es otra cosa, porque pues esa gente pareciera que no tuviera la capacidad para volver a subir. ¿Sí? Entonces, Ujú. por eso Estados Unidos le falta medio.
¿Tendría alguna vinculación a que a Europa se le dificulte subir el tema de la guerra que se está generando? Porque creo que puede ser muy susceptible al tema en cuanto a Rusia-Ucrania. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Tendría algún vínculo que se pudiera generar precisamente de que a Europa se le genere esa dificultad de poder recuperarse frente a la guerra que están viviendo? ¿O son temas totalmente aislados? Yo creo que sí, ¿no? Porque es que, bueno, en primer lugar es que Europa, pues a la final no es solo un país, ¿no? Es una zona en general. Entonces, pues digamos, Estados Unidos tiene ahí la gran ventaja porque pues son solo ellos y a pesar de que son estados, pues es un mismo gobierno. Ahora, el tema de que la zona euro, pues digamos que no se vea em, como beneficiada de la misma manera, podríamos decirlo, o de que de pronto las políticas no se comporten de la misma manera, puede ser precisamente por eso, ¿no? Porque tenemos pues economías bastante fuertes, de hecho también salieron por ahí datos de inflación de España, de Alemania, pero y pues sí, salen bien, pero digamos que tiene que ser un conglomerado de países en donde pues si hay países que están realmente pues mal, no se va a ver reflejado de pronto en nuestra zona euro eh, Ok. como que esté recuperándose, ¿no? Y digamos que otra cosa que yo había leído por ahí era que el tema de la energía sí está afectando bastante a Europa y por el contrario en Estados Unidos se está volviendo más económico adquirir pues todo el tema de los servicios. Entonces como que están ahí esas dos caras de la moneda de cómo uno sí se está reaccionando con la misma política, digamos que con la misma línea de agresividad de política y el otro pues está quedando un poco atrás precisamente por factores externos, digamos en este caso puede ser uno de ellos la guerra. Entonces, Ok, está. hay una pregunta de lo que me... Aunque hay Sí, sí, sí. también las condiciones que decía, igual Estados Unidos estaba, pues, ya no tanto, pero todavía se conoce como el país de las oportunidades. Entonces Sí, allá todavía están repatriando, están comenzando pues con lo que les decía, comenzar a encerrarse otra vez para volverse fuertes y luego ahí sí miramos cómo nos vamos otra vez al mundo. Entonces el hecho de que comiencen a traer trabajo, que comiencen a contratar, que el gobierno incentive el crecimiento sólido, pues eso hace que Estados Unidos pueda pues, tener una ventaja. Y lo que dice Alejo es súper importante. En Europa, en la zona euro, estamos hablando de muchos países, que si bien son cuatro los importantes y son los que tienen más el resto, ponderación, sí hay unos igual que, son muchos países. Y hay muchos de esos países que tenían unas crisis o bueno, tienen unos temas estructurales muy fuertes. O hay otros que son muy viejos. Entonces, o sea, o están atrasados o están saliendo de una crisis ajá, o solo venden servicios y pues se, o son países muy, se ¿cómo se llama eso? No tengo palabra, pero como que les va mal o, eso. sí, ok. Entonces les va mal. Entonces, eh, digamos que Europa no tiene esas herramientas. Estados Unidos Digamos sí. que sí, hay países que son a la final dentro de Europa que son muy tranquilos, ¿no? Pero pues eso a la final para pues para un índice productivo pues no sirve, ¿no? Un ejemplo, no sé, No tiene me crecimiento. atrevo a equivocarme, pero digamos, no sé, Suiza, un ejemplo. Sí, ellos allá todo lo tienen tranqui, pero pues en términos productivos, pues, ¿qué te va a aportar Suiza, no? Si a la final Literal. tiene muy poco nivel Solo de guardan mano de obra en oro. sí, ¿sí? O Ok. sea, no es que esté mal, pero pues de pronto no le Aunque, ayuda como aunque si actualmente se está a bajar. reactivando todo, pues deberían tener más guardado. Entonces, como tienen más guardado, pues ahí se activaría Suiza. Pero todavía le queda tiempo. Sí, sí, O sí. sea, ellos todavía no se van a activar, pero lo harán cuando la Ajá. gente lo vaya bien. Esa discrepancia entre lo que entiendo que vienen hablando, por ejemplo, que Estados Unidos, pues bueno, se está ubicando un poco mejor, pero vemos que las gráficas, por ejemplo, el de la moneda no reaccionan a eso o Sí, se sí, sí. están viendo a la baja. ¿Cómo así? Sí, sí, sí. O Estamos sea, digamos que hablando, eso era lo que yo estaba diciendo al principio, y es precisamente por eso que les planteé esa pregunta, porque estamos viendo que los mercados están, sí, como digamos que no con esa tranquilidad, pero pues están viendo que sí se está cumpliendo la política, pero en términos de divisas, cuando tú vas a la negociación y a la gráfica, de hecho ahí, pues que ¿El Dieguito no lo dólar baja? muestra, sí, de hecho el el dólar dólar, está mal, o Pues, sea, está, pero no, a ver, ¿por qué pasa eso? La subida de tasas está directamente correlacionada con la moneda. Es sí, decir, que si subimos tasas, sube la moneda. ajá, Si yo dejo las tasas quietas, mi moneda se queda quieta. sí, Y pues si bajo como le tasas, pasó a pues baja. Japón. Exacto. Entonces, si yo tengo eso, en teoría lo que debe pasar es que si mi tasa de interés no la voy a subir, mi moneda baja.
¿sí? Pero entonces, digamos, Porque es ¿qué que yo puede estoy hacer diciendo ahí, que mi qué puede moneda está hacer más ahí débil, Estados está más Unidos? barata. O sea, digamos, yo en términos de, yo director de la Fed, si veo que si la confianza de mi moneda a la luz de las negociaciones mundiales le está pasando lo que le está pasando, pues algo tengo que No, pero eso hacer. es la reacción natural. Y por eso, pero Hay que entender. digamos que esa relación de pronto la gente no la puede entender, Ok, porque es que entonces piénsalo si así. Sí, tú ves, digamos, Digito plantea precisamente por eso, porque está viendo que sí, bueno, a Estados Unidos le está yendo bien, hay estamos una hablando luz verde, exactamente de eso. porque el euro dólar se está disparando, O por sea, O sea, hablamos ejemplo. de que es lo Estados que yo te Unidos decía en bien, algún momento. Europa mal. En No, 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 teoría el no, no, euro no, no, dólar no. debería caer Hay en que contra. Bueno, en ponerse general así. no. Exacto, ok. Ahí tengo un par de ideas también, pero quiero Entonces, escuchar a ¿qué Aleja. pasa? Cuando tú tienes mucha inflación, Sí, entonces digamos que, no sé, un celular. ajá, Entonces tienes un celular, te vale $100. Y resulta que hay mucha inflación y ahora te cuesta $200. ujú, ¿A ti qué te toca hacer? Subir la tasa de interés, porque al final la tasa de interés es el precio de mi dinero. ujú, ¿Por qué? Entonces, porque yo estoy, cada vez que voy a prestar dinero, pues lo voy a prestar a una tasa. Esa tasa me va a dar mi rentabilidad. Entonces, a la final, la tasa de interés es el precio del dinero. ujú, Y si yo subo la tasa es porque estoy diciendo que mi dinero está más caro. Entonces, imaginémonos que yo comienzo a subir tasas de interés y ahora mi dinero cuesta más. Si mi dinero cuesta más, ese celular va a costar menos. Entonces, ya no es 200, sino es 150. Entonces, por menos dólares, yo voy a tener un celular. Entonces, si yo digo, ok, ahora resulta que necesito, no sé, en ese momento, bueno, comienza a bajar. ujú, Entonces yo estoy diciendo que mi dinero está más barato. sí. Como está más barato, debe caer frente a otras monedas. ¿Sí? Ah, ok, listo. Entonces, digamos, para que ellos Entonces, entiendan un poco mejor, porque digamos que, pues sí, yo he escuchado o he hablado con varios clientes y lo que nos indican mucho es, bueno, pero yo veo que el dólar está subiendo, porque entonces precisamente pasa eso, pero entonces ahí podríamos ¿qué dar una está subiendo? claridad. Digamos, con respecto al Forex, ¿sí? O con respecto a las divisas, ellos dicen, bueno, pero ¿por qué pasa eso? Entonces, digamos que ahí podríamos explicarlo entonces en términos de lo que tú nos indicas, ¿no? De que, bueno, digamos en el caso del euro dólar, ¿sí? ¿Qué tantos euros me cuesta, qué tantos dólares me cuesta un euro en este Exacto. caso? Ujú. Entonces, básicamente es eso. No significa que Europa esté mejor, sino que Europa No, está más cara, ¿sí? exacto. Ah, eso Que el es. dinero, el euro está Ajá. más costoso porque la tasa ya está más cara. Ok, Ok. ahí es Y donde va a podemos estar entenderlo. más cara aún porque a ellos sí les toca seguir subiendo tasa. Ujú, es eso. Entonces, no, es como si tú dijeras, no sé, tienes un iPhone y tienes un Sonic X. Ujú. Sonic. Entonces, por más de que le pongan $1,000 al Sony, pues sigue siendo un Sony frente a... Sí, sí, sí. Entonces, es Entender. simplemente dinámica de mercado por política monetaria, pero no significa que uno esté mejor que el otro. Ok, es Simplemente es eso. porque el precio del dinero lo están poniendo ahí. Ujú. Ahora, si nosotros vemos lo que nosotros veíamos de la valorización del dólar, era un Sí, retroceso, ¿cierto? En estas últimas 2 semanas, Sí, lo 3 semanas, podríamos. eran retroceso, pero si nosotros vemos en ese pico que está así en la gráfica, ush, me cortas la del diario, Voy. Listo. ese parece pico que está, bueno, pico no, esa Máximo. B, ese como ese mínimo, rebote, ¿no? Podríamos no, decirlo. el mínimo. eh, esta V o más la más grande. Ah, Entonces, ese mínimo que nosotros vimos, no sé si te acuerdas, Diego, cuando yo te dije, uy, Va para Estados arriba. Unidos va a dejar de tener la política agresiva, euro dólar para arriba. Y efectivamente, había un quiebre de estructura y nos Ujú. fuimos para arriba. Ok, ahí ¿Por está. qué? Porque si Estados Unidos deja quieta su moneda, el resto la sigue subiendo, entonces ya no está acá, sino está acá. Lo que le Entonces, pasaba. por un euro me van a dar, me tienen que dar más Más dólares, dólares, sí. porque está Ajá. barato. Pero entonces, digamos ahí, ¿cómo puede reaccionar Estados Unidos? Porque, pues, No, nada, o sea, es que esa es la dinámica. digamos en términos muy de, sin revisar más allá, uno mira la gráfica y uno piensa que va a la alza, sin parar. O sea, sí, sí, le es lo estoy más diciendo natural. muy en términos generales, pero pues sí, sí me entiendes como la idea, como de que si Estados Unidos se va a calmar y Europa sigue subiéndola, pues No, pero entonces, no ¿qué les podemos importa, esperar? eso es normal. Sí, ok, O sea, esa es la reacción natural y de hecho es lo ok. que ellos buscaban. No, no, no les afecta. Eh, Ahora lo que sí es que se les va a subir bastante los humos y ahí es cuando entra China. Y es precisamente cómo van a actuar, ¿no?
la relación que tenemos ahí. Ahí hacemos ese, creo que esa fue la transición, Sí, sí, ¿sí? sí. Para empezar, en ese impacto de la inflación, ¿qué papel va a jugar China? ¿Qué papel va a jugar Estados Unidos? ¿Y cómo proyectan ustedes esa relación ahí? Yo creo que ellos tienen que reaccionar. Eso es algo que tenemos como, pues que yo he planteado días antes y es que ellos sí o sí tienen que hacer algo. Y no solo hablo de China, sino digamos, también de Japón. Porque pues pasa lo mismo que va a pasar con el euro dólar, por ejemplo, de que Europa sigue reaccionando con una política bien agresiva, pero que Estados Unidos ya no. Entonces creo que le va a empezar a pasar lo mismo, ¿sí? Como que unos están reaccionando muy bien y los otros se están quedando. Pero entonces, ¿qué efectos va a tener que China se quede o que China reaccione? Eso es un Es poquito que lo... esa es la vaina, ese es el problema. Si se les sube los humos a la cabeza, están diciendo, bueno, ya pasamos la crisis Ujú. y seguimos en crecimiento. O sea, nuestras empresas, porque las que les nombré no solamente son esas, sino son Sí, varias son un empresas de montón. varios sectores que están teniendo crecimientos en Estados Unidos. Sí. Y por eso la gente está tan eufórica. Ujú. Entonces, en ese orden de ideas, pues, si nosotros tenemos esa euforia, ¿qué pasa cuando Estados Unidos se siente muy bien? Se relajan. No, se va contra todo el Se mundo. relajan y se... Se va contra todo el mundo. Yo me Ah, voy contra el que a cualquiera me lo llevo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con China? ¿qué? Exacto. Entonces ahí viene un problema. ¿Qué va a pasar con esa dinámica? Porque lo que pasó con China, entonces miremos el mercado chino accionario. ¿Qué pasó Ujú. con las acciones de China? Se, se cayeron Ujú. totalmente. Sí, Después de las restricciones que hubo con el Gary y con el Germán. sí, con el Galileo y el Germanio. Ajá. Entonces ellos decían, ok, las tecnológicas pues ya no tienen tecnología. ¿Se acuerdan que les dije que las tecnológicas ya no tienen tecnología, que la tecnología la tiene Estados Unidos y se Ajá. la prohibieron? Entonces Estados Unidos lo único que hacía era dar materia prima y en Estados Unidos la hacían. Entonces ya no tienen esa tecnología, pues si yo tengo una empresa tecnológica que ya no está recibiendo tecnología de punta, ¿cómo le va a ir a mis acciones? Pues se va a quedar Se van, rezagada en el claro. mercado y como se queda rezagada en el mercado, pues va a tener digamos, unas menores ventas, todo le va a salir más costoso porque podría ser más eficiente si tuviera buena tecnología, bueno, varias cosas ahí. Entonces, el mercado chino cayó. Y ahí hay un tema. Entonces, ¿qué van a hacer los dos? Porque si Estados Unidos está así, puede que diga, ah, nos vamos a guerra comercial. O sentémonos y hablemos. Y China puede que diga, no, si Estados Unidos sigue muy cansón, nos vamos a guerra comercial. Ujú. O calmémonos. Entonces, o pueden mantener unos comercios bajos, también, si no logran empezar a arreglar las disputas, o se van literalmente a guerra comercial y se ponen a ponerse restricciones, o se arreglan, que sería la mejor opción para mantener la estabilidad económica a nivel mundial. Entonces, hay muchas posibilidades, pero la guerra entre Rusia y Ucrania tiene mucha incidencia en lo que vaya a pasar de aquí en adelante. ¿Qué probabilidad tiene de que ese escenario utópico de que hablen, se dialogue y todos ganemos puede suceder? ¿Qué tanta probabilidad frente a otros escenarios y teniendo en cuenta todo el contexto macropolítico, Su primer- macroeconómico? ¿Cómo así que todos ganemos? De que O como sea, que se que llegue a se un arreglen. consenso y El de tema de que la guerra todos nos comercial supongo que nos arreglemos. afectaría a todos, ¿no? Sí. Obvio, Globalmente. Ajá. obvio. Creo que lo que no querríamos en ese caso, Ujú. y por lo tanto el mejor escenario sería que los dos se sentaran a tomar un Por cafecito y a estabilidad dialogar. económica. Tal vez no sea, a corto plazo es la mejor solución. A largo sería una nueva definición de dinámica solidaria internacional, lo cual no estaría mal. Pero es Pues que para Ok, mí. digamos, está ahí entre frenar todo, si, o sea, lo que tú dices, hagamos un espacito o frenamos todo. O sigamos porque los dos necesitamos salir de la recesión, precisamente porque todos ahorita están cayendo en ese mismo abismo, Aunque podríamos decirlo recesión no, así. porque mira que Estados Unidos está Ah, creciendo. pero igualmente hay expectativa del Entonces resto, o sea, ahí. hablo por el resto, como que Ah, general, ok. o sea, como, sí, como de ayudémonos porque igualmente Estados Unidos no solo comercia con China, ¿sí? ¿Tengo que entender? Como si nos encerramos a pelear entre nosotros comercialmente, se van a ver afectados lo que dice Diego, se van a ver afectados el resto, como nosotros, por ejemplo. Pero a Estados Unidos, ¿qué tanto le importa? ¿Qué es esa vaina? Pero existe pues, la Aquí la mano posibilidad, invisible es bien delicada por parte de China. Por parte de Estados ah, Unidos, ok. perdón. No, no de China, sino de Estados Unidos. Es complicada. yo Mano supongo que ahorita invisible es están, puro Smith. ¿Usted entiende?
Y Mano Invisible es que... Yo, eso lo escuché en algún lado. Mano Invisible Smith, que es el padre del capitalismo, decía, mire, el capitalismo es bueno porque la gente buscando su bienestar genera bienestar en los demás. Entonces, ¿hasta qué punto vemos mano invisible de verdad en Estados Unidos? Yo digo que no mucho. Y con respecto a tu pregunta de cuál es la probabilidad, yo digo que es alta, porque igual todavía tenemos armamento nuclear. Entonces, una guerra fuerte, o sea, en la que China definitivamente se decida irse por Rusia y se venga todo Oriente acá, bueno, acá, Occidente, Ujú. podría haber una guerra nuclear. En su momento, Rusia dijo, si un país que tiene fuerza nuclear dice que está perdiendo la guerra, siempre puede usar eso. Entonces nunca pierde, dijo así, nunca perdemos. Entonces, esa probabilidad es bastante alta de que se arreglen o se den pasitos. Pero pues tiene que haber un momento en el que esto se rompa porque está muy tenso, es como tener un caucho ahí muy, muy tenso. Ok, eso sería en el escenario de que Estados Unidos siga en el crecimiento, ¿sí? En el momento de tener como el sartén por el mango, por llamarlo de alguna forma. Exacto. Pero y si, bueno, la primera pregunta sería, ¿existe la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a tener el miedo de la recesión? ¿Todavía está latente y que esas condiciones puedan cambiar? Yo que sí. Sí, claro, todavía. O sea, hasta que no lleguen al objetivo, que es de lo que venimos hablando a lo largo, es muy complicado. Y digamos que ya se ve más cerca, pues porque ya están en un 3%. Sin embargo, pues un punto porcentual para lo que queda del año todavía es un poco complicado verlo. Precisamente porque no solo es Estados Unidos en una bolsita y ya, sino que pues, es un poco de países de De los que también factores. tienen que actuar. Y digamos que algo que me parece muy curioso es que es precisamente que ellos, a pesar de que tienen políticas agresivas, están viendo resultados, pero que hay países que se están quedando quietos y están viendo que les están yendo pues supremamente mal, ¿no? Entonces, a mí me ¿Cómo parece así? curioso. Pues, así en general, a lo que te Ah, decía, verdad. como ellos en su política laxa, digamos que lo que están buscando, o bueno, lo que yo entendí, de pronto me corriges, es que en su política laxa lo que están buscando es expansión, ¿no? Precisamente están, digamos que un poco al revés de lo que está el resto del mundo. Y ellos están buscando al revés, están buscando que sí, que se empiece a fomentar el gasto, que se empiece a fomentar todo, pero pues no se está viendo, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿qué se puede esperar? Sí, están las dos caras de la moneda nuevamente. O sea, Lo que pasa ahí. es que Asia, y eso viene desde lejos, Ujú, porque es que Asia es confusionista. La mayoría de países asiáticos vienen con esa filosofía de Confucio, que es la del esfuerzo, que es la del trabajo, que es la del ahorro. ujú, Eso tiene mucho que ver. ok, Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Pues la gente pasa el tarjetazo y no le importa, y se endeuda lo que marca. Pero en Asia la gente es mucho más restrictiva, es mucho más juiciosa y se están dando unas dinámicas muy fuertes a nivel, ¿cómo decirlo? Como que allá la vida es muy plana. Entonces, sí, exacto. ellos no es que generen tanto, generalmente son servicios Ujú, y los precios no los tienen que subir porque pues la gente ya todo vive bien. exacto, pero digamos ahí cómo salir de eso, ¿no? Es que Porque, ese es el problema, tendrían que incentivar el emprendimiento, incentivar las empresas. Y algo que decía el gobernador actual, Ueda, de las razones por las cuales él fue seleccionado es porque dijo vamos a salir de la política ultra laxa. ujú, Y es que ya los precios no reaccionan a esa política, se exacto, mantienen. sí O es eso. sea, realmente no es como que, realmente lo que ha habido es una fuga de dinero. Y es un tema Y más de demanda, ¿no? O sea, allá como que hay muchas cosas y pues exacto, o sea, en compra. hay una cosa que se llama, es una estrategia, que es hacer arbitraje, ¿cómo creo que se llama? Lo, ¿Que lo del arbitraje en mercados en general? O... Sí, pero hay una estrategia de monedas. Entonces, se hace con la tasa de intervención. Ujú, Ay, se me olvida el nombre, pero bueno. Entonces, lo que haces es, vas a un país donde la tasa es muy barata, lo pides, digamos, yo pido $100 en ah, ok, ya entiendo. y después me voy a un país como Estados Unidos, no mentiras. Colombia, ¿cuánto tiene ahorita la tasa? ¿Como 7? Eh, ¿14? Sí, creo que sí, más o menos. Bueno, entonces digamos que sea 7% porque no me Ajá. acuerdo en cuánto está en Colombia. Pero entonces aquí en Colombia está en 7%. Entonces yo vengo y lo presto. Entonces a mí me van a prestar al 7, o sea, a mí me van a pagar al Te 7%. ganas más. Digamos que me dan 107. Ajá. Voy y pago,
Te ganaste 101, 7. Ah, te ganaste 6, sí. no me gané 6, creé 6. Eso es crear dinero de la nada. Entonces, eso se llama arbitraje, Sí. por eso es ilegal. Ah, Pero es ilegal porque estás creando dinero. Entonces, lo que hicieron, lo que están haciendo los inversionistas en Japón y lo han hecho por mucho tiempo es pedir prestados, se llevan el dinero, vuelven y lo pagan. ¿Sí? Entonces, no estás teniendo crecimiento, se te están llevando el dinero, no estás generando crecimiento sólido en general y los precios no se están viendo afectados. Entonces, lo que decía Obeda es vamos a repatriar dinero. O sea, ya no se vayan a quitar otra vez el dinero, sino vamos a mantener una tasa más o menos parecida a la de otros países para no estar en desventaja. Porque eso nos está generando déficit, básicamente. sí, exacto. Es Entonces, eso, porque, ahí, pues ese es el efecto, esa es como o sea, que la ya no razón. pueden seguir incentivando como tal a que la gente mantenga sus precios o de que mantenga su tasa laxa, sino que Tienen que subirla. tienen que poner costoso para que ya no hagan ese tema del arbitraje. O No bueno, solo eso, el y que resto se de... reactive la economía. Porque Ah, imagínate que los japoneses están acostumbrados a que, no sé, realmente no sé los precios de allá, pero X cantidad de yuanes. Es yuan, ¿verdad? Sí. en China sí. Entonces, En China, Ajá. en Japón. no en Japón, El yen. Yen o yenes. yuan, sí, sí, sí. Esta cantidad de yenes me sirve para mi mercado del mes. Ujú. Y siempre lo tengo así porque yo ya lo tengo estructurado, tengo mi presupuesto, pues como son los de los asiáticos, ¿no? ¿Qué pasa si un día ese mercado ya no me alcanza, o sea, con lo mismo ya no me alcanza para mi mercado normal? ¿Y qué pasa si el siguiente es más costoso y es más costoso? Entonces me toca comenzar a mirar qué hago. Porque al final las crisis o te hunden o Te te ayudan a despiertan, ¿no? buscar Como que la te... forma de sobrevivir. Ok, Entonces por eso ellos decían, vamos a subir las tasas, ok, ya. para incentivar y que ya no haya deflación. ¿Qué deflación qué es? Es algo que no buscamos en el capitalismo, porque la inflación va de la mano con el crecimiento. Queremos inflación, pero bajita, pero pues no tan bajita Pero igual como la de queremos ellos. crecer, Controlado. sí. Exacto. Ujú. Entonces, por eso es que ahorita están diciendo vamos a salir de esa política ultralaxa, por eso Por miedo a eligieron la a deflación. Ueda, porque hace rato no tienen ningún tipo de crecimiento. De hecho, han tenido crecimiento que es deflación. Es Sí. decir, los precios que están actuales son menores a los que estaban antes. Ujú. Eso es deflación, básicamente. Que no es la idea. Entonces, digamos que ahí se puede utilizar políticas menos laxas, pero para impulsar, más no para contraer, a diferencia del resto del mundo, ¿sí? Sí, entonces por eso hay que Es- revisarla. sí, 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 el contexto. Pero eso tiene que ir de la mano muy. De hecho, todo tiene que ir muy de la mano con una política fiscal. Ujú. Entonces, ¿qué tanto yo le estoy cobrando a la gente? ¿Cómo quiero que manejen su dinero? Sí. ¿Qué tanto vamos a invertir en proyectos? Bueno, varias cosas. Entonces, Súper. depende. Pero sí, esa es la idea de Japón. Es decir, que en este caso, hablando precisamente con el tema de Japón y el dólar, ya Ujú. mencionando precisamente esos escenarios, vimos una caída importante en la jornada del día de hoy. Bueno, de hecho, en las últimas, casi que es, bueno, la semana anterior, hemos empezado precisamente con un retroceso del 3,79%. De hecho, lo vemos por acá. Y lo que vemos en una estructura mayor es que el precio se encontraba en una terminación de estructura alcista. En este caso, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Ueda mencione ese cambio de política, encontrando que pues ya lleva como 2, 3 meses en el cargo, empecemos a generar nuevamente un impulso bajista para cambiar totalmente la estructura de lo que se viene acostumbrado para el dólar yen, que pues casi siempre ha sido que Así. alcista. Alcista, ajá. O sea, podríamos estar Qué empezando a ver horrible. un cambio importante. Pues relacionado con lo que veníamos explicando con Aleja de cómo funciona, digamos, por ejemplo, el Forex, yo digo que sí, realmente lo que va a pasar es eso, ¿no? Que se va a volver pues un poco más costoso el tema del yen, sí, en este caso, y pues estamos viendo que la inflación en Estados Unidos está bajando. Entonces podemos ver posiblemente como un mayor valor del yen, sí, pero no significa que esté bien ni que esté mal, sino que simplemente se pone más costosa la moneda y ya. Sí, son Eso es. dinámicas de mercado, pero también estoy de acuerdo, lo más probable es que se baje. Ajá. Pues primero porque el dólar se está debilitando. Entonces al final tenemos correlaciones.
Sí, Entonces, si una moneda se está debilitando frente a otra moneda, lo más probable es que baje con respecto a todas. O sea, tiene que ser un caso muy excepcional por ejemplo, que con Que libra sea dólar. distinto. Ese también exacto. está igual que el euro, por ejemplo. Ujú. Ok, Precisamente por la paridad ahí que existe entre devaluaciones o bueno, que se ponga más económico el tema del dólar. Exacto. Entonces Ajá. aquí vamos a ver el mismo efecto. Entonces, prácticamente en los majors, que son las monedas más importantes de Forex, lo más probable es que veamos un debilitamiento del dólar y ok. apreciación del resto de las monedas. Ese debilitamiento lo podríamos ver todo el mes de julio, perdón. O hay algo que tenga, por ejemplo, una nueva reunión y que cambie las circunstancias de los tipos y que nos cambie todo un escenario que No es sé el cuándo costo. sale. Yo digo que pues, casi siempre a finales, esta última semana. Pero digamos que lo que puede llegar a pasar es que lo que hablábamos, casi siempre se hacen movimientos especulativos, pero de muy corto plazo. Un tipo más de scalping, por ejemplo, en Ok, donde si salen a hablar, porque si van a salir a hablar claramente, siempre hay comparecencias de todos, de los directivos, del presidente y en general de mucha gente importante de la Fed. Y lo que pasa es que se mueve, pero se mueven en movimientos curticos. Entonces se mueve un momento del día en el que salieron a hablar y a decir como, hey, tranquilos que vamos bien. Se va a mover un poco, pero pues no significa que va a cambiar de La estructura o dirección. de rango Ujú. de un momento para otro, ¿no? Eso no va ok. a pasar. Entonces, en ese entorno de lo que veníamos, de lo que se venía hablando, a Estados Unidos le queda un incremento más, según lo hablado en la reunión anterior. Ajá. Eso estaría en teoría impulsando la moneda a fortalecerse, pero tenemos que tener muy en cuenta lo que está pasando con Europa. Es algo lo que estamos viendo, ¿no? Como que, bueno, se suben tipos, tengo mención de que voy a subir tipos, pero el euro dólar y la libra dólar siguen disparadas para arriba, como si no encontramos un retroceso verdadero. Entonces, lo que podríamos encontrar durante el resto del mes es una continuidad alcista de esas ¿De esos funciones que pares? estamos viendo. Sí. Sí, claro. O sea, precisamente por la relación que estamos viendo de que no significa que una economía esté bien o que esté mal. Eso digamos que es un poco sesgar el tema de revisar una gráfica y posiblemente caigan en un error a la hora de tomar una posición. Entonces es simplemente revisar contexto, revisar por qué se está moviendo así, porque pues, precisamente se están avaluando unas monedas y devaluando otras, ¿no? Es más que todo ese tema. Ok, interesante. Creo que hay que hacerle precisamente el seguimiento de cómo se comporta el dólar, que creo que pues es el que nos da, o el que tiene que ver con todos, con todas las monedas, con todos Ujú. los lugares. Por ahora es como un participante, bueno, de los más importantes. Entonces habría que hacerle ese seguimiento y ver ese comportamiento durante el mes de junio y buscar ese clic que podamos entender cuando Estados Unidos genere esa pérdida de investidura, por decirlo así, como lo que decía Aleja hace un rato, ¿no? Es que es un lío. Puede que no lo pierda en mediano plazo. Exacto. Sin embargo, la idea es como construir una narrativa, no sé qué les parece, de todo lo que vaya sucediendo en este momento, porque muy seguramente eso nos puede servir a futuro, porque tenemos ciclos de economía, ¿no? Económicos. Ajá. Entonces, eso podría ir construyendo escenarios para el siguiente, no sé si sea muy anticipado, pero pues creo que es la primera vez que tenemos la oportunidad, o por lo menos hablo por mí, de ver precisamente ese cambio de ciclo, ¿no? De lo que venía siendo Estados Unidos, potencia, Sí, sí, sí. gigantes, grandes, y ahora empezar a generar como a cuestionar esa participación en su papel macroeconómico de padre pues del mundo, ¿no? Entonces podría funcionar esa Pero dinámica. es largo, ¿no? Es bien largo Esperemos el que Pero igual proceso. tengamos estamos, muchos sí, capítulos. apenas empezamos, Pero 10 años. pero estamos parados en un momento Es clave, interesante lo que dice Dieguito, apenas Pero estamos empezando un interesante nuevo sí. ciclo. Sí, sí, sí. creo que eso Sí, sí, podría está darnos chévere. una novela bien interesante con Nos estos vemos en 10 episodios. años, a ver cómo nos fue. Revivimos Podcast estos número capítulos. 10.000. No, que seríamos ya. Es que No cómo nos sé. fue. Sí teníamos Perfecto. razón en... Entonces, pues nada, en este caso seguiremos para el día miércoles de hoy en 8, validaremos el comportamiento de lo que ha pasado. Creo que vamos a irnos orientando hacia temas que vayan pasando más de la actualidad. Queríamos hablar sobre, en esta oportunidad, sobre los índices de China, pero consideramos que pues se podía tocar un conjunto de muchas cosas de acuerdo a la inflación de Estados Unidos y pues fue lo que se quiso hacer en este caso, entonces pues no limitarnos a un tema puntualmente, sino pues estar muy actualizados de lo que pasa en la macroeconomía, ¿no? Recuerden, nosotros somos Distrito Financiero, nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción de este video y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes chicos, nos veríamos en 8 días. Que tengan Chao. una Que Dale, estén bien. gracias. excelente semana llena de profits, que estén muy bien. Hasta pronto.
Chao.